Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Cuántos están gozosos, contentos? Amén. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque estamos vivos, porque estamos a punto de finalizar un año más. El año 2024 se va y creemos que el Señor va a estar con nosotros en el 2025. ¿Cuántos lo creen? Amén. Qué bueno. Damos gloria al Señor. Quisiera saludar a los que nos visitan por primera vez. Yo sé que lo preguntaron al principio. Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso. Dios les bendiga. Qué bueno que están acá. Sean bienvenidos. Bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Mi nombre es Hernán. Para los que no me conocen, soy el pastor de acá. Y es un honor poder pastorear una iglesia bellísima como Vida Eterna, ¿verdad? Qué bueno que ustedes son ovejas no solamente bellas, sino obedientes también, y son ovejas sumisas. Gloria a Dios por eso. Muy bien. Voy a rogar que busquen su Biblia, su blog de notas, y vamos a comenzar un tiempo especial como el anterior. Y vamos a ver una imagen inicialmente. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado en el especial? Ajá, la mayoría. Algunos faltaron lamentablemente y no pudieron verlo. Está grabado. Fue un especial bien bonito acerca de la Navidad. El especial de la Navidad se llamó Vino y Volverá, y mostrábamos un pesebre parecido a ese. Los servidores hicieron un pesebre allí hecho con madera de pino, y yo les comentaba que ese pesebre era muy bonito, pero el de Jesús no fue así. No era así tan pulido, tan pulcro, era rústico y lleno de alimentos y quizás de otras cosas más, porque Él nació en un establo. Pero reflexionábamos y decíamos que la vida de Jesús comenzó en un pesebre, en un lugar demasiado humilde, no especial para un nacimiento de un niño. Hemos reflexionado en eso, y cuando uno va a una clínica y uno tiene la oportunidad de ver cómo nacen los bebés, uno queda asombrado. De verdad que sí, porque hay una pulcritud y hay especialistas como el pediatra, está el de la anestesia, la matrona y un montón de médicos allí. Jesucristo no tuvo la oportunidad de tener ni parteras, ni matronas, ni médicos, ni nada. María tuvo que pujar sola. Dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Yo de manera jocosa digo que seguramente José se desmayó, quedó allí desmayado, porque ni siquiera lo pudo poner en el pesebre, ¿verdad? Pero vemos un comienzo muy humilde, demasiado humilde. Y en la segunda imagen vemos una cruz, también hecha de madera. Y el inicio de Jesús fue en una cruz, pero su final fue en el Calvario. Qué triste, ¿verdad? La muerte más terrible de aquel momento. Y durante su vida, dice la palabra que no tuvo dónde recostar la cabeza. Nació en una cruz, nació en un pesebre, un establo o cajón de alimentos, terminó en una cruz y durante su vida no tuvo dónde recostar la cabeza. Y nosotros en la actualidad tenemos muchas cosas, ¿verdad que sí? Tantas como para dar y tantas como para no usar. A veces tenemos cosas guardadas 1 año, 2, 3 años y luego lo voy a utilizar y nunca pasa eso. Jesús no tuvo nada de eso. Su vida, y con su vida hizo el ministerio. Estamos en una serie llamada Dios en el pesebre. Le va a decir al que está a su lado, Dios en el pesebre, por favor. Y vamos a hacer un breve repaso para los que no han venido en las partes anteriores. Todo está grabado en YouTube. Llevamos 4 partes y veíamos que María era muy favorecida. ¿Cuántos creen que María, la madre de Jesús, fue muy favorecida? Se cree que fue una adolescente, porque se casaban entre los 14, 15 años aproximadamente. Y si fue elegida, era porque verdaderamente la gracia y el favor de Dios estaba sobre María. Creemos que fue una jovencita que caminaba en obediencia al Señor, que no era santa porque seguramente pecó como cualquiera de nosotros, pero fue la elegida
y tremenda responsabilidad que le dio Dios, el Señor Todopoderoso. En el segundo domingo vimos la concepción divina, cuando el ángel se le aparece, el ángel Gabriel dice: ¿cómo será esto? No conozco varón, no he tenido intimidad con mi novio. Y dice la palabra que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y el poder del Altísimo la iba a cubrir. Y de esa manera quedó embarazada. Y en la tercera parte vimos la perspectiva de José. María va a visitar a su prima y vuelve a los 3 meses y viene con una barriga, y José dice: esa barriga no es mía. ¿Y qué dijo José? Mejor la dejo, ¿verdad? Porque yo no creo que ningún novio que esté planificando su matrimonio, que esté preparando una casa, un departamento para su novia, ve que su novia viene embarazada, no ha tenido intimidad con ella, no se va a poner alegre, ¿o sí? ¿Quién se pondría alegre de los? Nadie, ¿verdad? Ninguno se pondría alegre. Se pondría triste. Sin embargo, la ley establecía que en aquel entonces se podía separar públicamente, pedir el divorcio. Pero la pena de ese divorcio y de exponerla públicamente era la muerte a pedrada. Iba a morir ella y su hijo. Gracias a Dios, no solamente José era justo, sino que tenía amor hacia María, tenía que amarla, tenía que quererla. Y no solamente eso, sino que no actuó apresuradamente, sino que meditó, pensó, se quedó dormido. Dios envía un ángel y le dice: no temas en recibir a María. Se casa con ella. Y en el último, el cuarto, vemos el nacimiento de Jesús. Hay un gobernante que ordena un censo. Ellos se trasladan hacia Belén, que es donde iban a nacer Jesús. Y en ese pesebre humilde nació Jesucristo. Y pudimos ver el musical, como ya se los mencioné, que está grabado para que ustedes puedan verlo también. Hoy vamos a ver la parte número 5, que se llama Jesús el Salvador. Diga conmigo: Jesús el Salvador. Yo sé que eso se dice muy fácil. Son apenas 3 palabras. Pero ¿realmente sabemos lo que significa eso? ¿Que Jesús es el Salvador? ¿Cuántos de los que están acá creen que Jesús es su Salvador? El que esté seguro de eso diga: Jesús mi Salvador. Una cosa es Jesús el Salvador y otra cosa es Jesús mi Salvador. ¿Cierto? Cuando hemos confesado a Cristo como Señor y hemos reconocido que es nuestro Señor, por la fe y la confianza que depositamos en Él, es nuestro Salvador. Y el punto número 1 que va a notar es: ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús es el Salvador? Y yo voy a tratar de ir rápido, pero mis hermanos, esto va a ser evangelio puro, sin filtro. Y vamos a ir a la palabra, porque es necesario que nosotros meditemos por qué Jesús es el Salvador. ¿Por qué Jesús y no otra persona? ¿Por qué no me puedo salvar? Y otra pregunta, otra interrogante: ¿y de qué me voy a salvar? Porque a veces uno dice a las personas, le invita y le dice: tú necesitas a Jesús como Salvador. Y las personas dicen: ¿y de qué me va a salvar? Y los hermanos no saben qué responder. Quedan así como que se me acabaron las preguntas y las respuestas. Si te preguntaran a ti, si tú dices Jesús puede ser tu Salvador o Jesús es el Salvador, y te preguntan: ¿de qué te va a salvar? ¿De qué me va a salvar? ¿Qué responderías? Dile al que está a tu lado: ¿de qué puede salvar Jesús? Dígales. ¿Vieron que se quedaron sin respuesta? Si está dormido, despiértelo. Dígale: no es hora de dormir. Vamos a seguir la lectura, quedamos en Lucas 2, versículo 7, hoy vamos con el 8. Dice: había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Recordemos que estamos en Belén. Vamos a hacer un contexto histórico acá para que nos podamos ubicar. Ya Jesús nació, está en el establo, pero dice la palabra que habían pastores cercanos a Belén. ¿Por qué? Porque Belén es cerca de Jerusalén y en Jerusalén se sacrificaban animales, sobre todo ovejas.
Entonces, cercano a Jerusalén habían ovejas y por supuesto habían ¿qué? Pastores que cuidaban y que alimentaban a las ovejas. Y dice la palabra que estaban velando, o sea, era la madrugada. Versículo 9, y dice, y un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Ahora usted imagínese que usted es un pastor y las mujeres son unas pastoras, ¿verdad? Están vestidas de pastoras y tienen las ovejas, ojalá no tengan cabras, pero tienen las ovejas allí, son las 3 de la mañana y se presenta un ángel, se cree que era el mismo ángel Gabriel, porque si ese ángel estaba por allí dando noticias, seguramente el Señor le dijo, vaya para allá para que los pastores, que están a punto de dormirse como mis hermanos ahora, y preséntense. Y dice la palabra que no solamente el ángel se presentó, dice la palabra, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Y cuál fue la respuesta de los pastores? Temieron con gran temor. Mis hermanos, yo le he contado y no se ría de esto, pero cuando yo huelo al peligro, yo corro. Yo no sé usted, pero yo salgo a la carrera. Mis hermanos son testigos de eso. Una oportunidad en una madrugada, veníamos de cerrar un negocio y venía un auto muy despacio y se iba orillando hacia nosotros, y cuando yo veo que se está acercando a nosotros, mi hermano, yo salí corriendo. Y mis hermanos riéndose de mí, yo estaba como a 2 cuadras. Y resulta que eran los vecinos que estaban llegando a esa hora. Yo no esperé para preguntar, porque a más de uno lo han sorprendido, no con las buenas noches, sino con un quieto, ¿verdad? Dame todo lo que tiene. Yo no espero. Yo corro. Yo sé que hay otros que se aterran. Yo hubiese estado como pastor y yo dejo las ovejas, los pastores y dejo todo. Y me voy a la montaña y lo veo de allá. Quizás otros se quedan estáticos, ¿verdad? Otros se desmayan. Pero estamos hablando que no solamente estaba el ángel, sino que la gloria del Señor los rodeó. Ninguno de los que estamos acá hemos visto la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si la hubiésemos visto, no estuviéramos vivos. Cuando Moisés hablaba con el Señor y le decía, Señor, permíteme ver tu gloria, él le dijo, hijo, no le conviene ver mi gloria. Se va a morir, le dijo así. Si usted ve mi gloria, el resplandor, la luz, y la gloria significa el brillo de Dios, la presencia de Dios, el humano se muere. Así de simple. ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es Dios y nosotros somos humanos. Somos hechos del polvo y de la tierra. Yo sé que tenemos mucha estima por nosotros, pero nosotros delante de Dios no somos casi nada. Por su misericordia fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero dice la palabra que la gloria del Señor resplandeció y tuvieron gran temor. Miren lo que dice el mismo versículo, en otra versión dice, y se les apareció un ángel del Señor, el esplendor de la presencia del Señor los rodeó y se aterrorizaron. De los que están acá, ¿ha tenido alguna vez un episodio de su vida de terror? ¿Ha sentido terror de los que están acá? Eso se ve, se nota, ¿verdad que sí? Cuando una persona está aterrada, eso se nota. Estos pastores estaban aterrados, gran temor les produjo. Ahí les puse la pregunta, ¿qué produjo la gloria de Dios en los pastores? Un gran temor, estaban temblando, las rodillas se le pegaban. No sé qué otras cosas pasarían, pero había terror. Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo? No teman. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque he aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el mundo. Un ángel significa enviado o mensajero. Y los mensajeros dan buenas o malas noticias. En esta oportunidad, ¿qué era? Una noticia buena, que iba a producir gran gozo, dice la palabra, para todo el pueblo. Dice la palabra, versículo 11, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor.
Ellos no sabían, pero el ángel estaba anunciando que ya había nacido ese Salvador que estaban esperando por cientos de años, por miles de años, que fue anunciado por los profetas. Para nosotros no es común eso, pero para el pueblo de Israel, para Belén, los que sabían la profecía, que estaban esperando al Mesías, el Salvador del mundo, el Cristo. Y ese ángel le anunció a los pastores, de hecho los pastores eran la clase social más baja de aquel entonces, los rezagados de la ciudad. Y el Señor le da el anuncio a estos pastores. ¿Qué trato especial tuvo el Señor con los pastores? A ellos se les dio la noticia. Ahora, ¿de qué necesitaba ser salvada la ciudad de David? Reflexionemos en esto. Estamos en aquel entonces, están los pastores, está el ángel que dice, ha nacido un Salvador. ¿Será que la ciudad de David en ese momento necesitaba un Salvador? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Y quiénes dicen que no? Hay unos que se quedaron mudos. Yo ni sí ni no. No sé. ¿Qué estaba pasando en aquel entonces? ¿Será que había maldad en aquel entonces? La maldad es pecado. La definición más sencilla de pecado es maldad. Y pecado puede ser traducido como maldad, iniquidad, transgresión. Son palabras un poco más difíciles, pero con que le quede en su mente maldad, estamos bien. Y también puede reflexionar en esto. Pecado es todo lo que va en contra de Dios. Todo lo que va en contra de Dios es ¿qué? Pecado o maldad. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en Mateo, en la escena cuando el ángel se le aparece a María, le dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿La ciudad de David tenía pecados? Sí, y muchos pecados. Incluso los mismos pastores que estaban recibiendo la noticia tenían pecado, tenían maldad. Quizás en algún momento de sus vidas hicieron algo contra Dios, iban contra Dios, en pensamientos, en actitud, hechos o palabras. En la actualidad, les pregunto, ¿crees que la sociedad en el tiempo de Jesús, necesitaba ser salvada de sus pecados? Sí. Otra pregunta, ¿crees que el pecado te separa de Dios? A nosotros en la actualidad, ¿verdad? ¿Crees que el pecado ha traído consecuencias en tu vida? Sí. Voy a rogar que se ponga de pie, por favor. Pónganse de pie, los que puedan ponerse de pie. Y vamos a hacer un ejercicio práctico. Acabamos de decir que el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Porque el pecado es ¿qué? ¿Qué es el pecado? Maldad. Algo o todo lo que va en contra de Dios. Maldad. Y nosotros hemos dicho que el pecado nos separa de Dios. Y también hemos reconocido, y los felicito por esto porque somos humildes, que el pecado ha traído consecuencias en nuestras vidas. Usted se va a voltear con el que tiene a su lado, se va a emparejar con cualquiera. Y le va a decir al menos 2 consecuencias de algún pecado. Pero antes de hacerlo, yo voy a ponerle unos ejemplos leves. Leves. Yo fui y practiqué mucho la mentira. Y en una oportunidad, literalmente partí toda la vajilla de mi casa. Toda. O sea, no hubo un plato, un vaso que se salvara. Jugando, poco travieso, partí todo. Y agarré a mi hermano Héctor que está por allá. Héctor, como tú eres menor que yo, porque yo era el primero, usted diga que fue usted. Mamá no le va a pegar. Y cuando llegó mi mamá y vio todo el desastre que yo hice, salió Héctor muy valiente, muy bondadoso. Mamá, fui yo. Y no le pegaron a Héctor. Y yo dije, me salvé. Después se supo la verdad. ¿Ustedes creen que me salvé? La mentira me trajo consecuencias.
Le estoy contando una anécdota de niño, pero yo seguí practicando la mentira de adolescente, de joven. Practicaba la mentira. Y yo pensaba que la mentira nunca se iba a saber. Yo estaba envuelto en una mentira. Pero la verdad siempre salía a la luz. Y la mentira, que es maldad o pecado, trae consecuencias. Entonces, ya les di un ejemplo. Cuente 2 consecuencias. Cuente 2 consecuencias a su vecino. Agárralo ahí y cuéntele. 2 consecuencias de un pecadito. Falta un minuto, ¿verdad? No cuente solo usted, escuche también, escuche. Muy bien, mis hermanos, muy bien. Un aplauso para ustedes, un aplauso. Pueden sentarse, por favor. Yo vi algunos que no contaron nada. Yo dije, aquí hay hermanos santos, dije yo. Estaban así. La luz le alumbraba y son santos, dije yo. Gloria a Dios. A mí me hubiese faltado tiempo para contar las consecuencias. Ahora también noté muchos se reían. Yo sé que en la forma que lo contamos da gracia y da risa. Pero en las consecuencias del pecado, ¿da gracia y da risa? No, ¿verdad que no? Yo sé lo que dice y ustedes también saben las consecuencias del pecado. Y sin irnos muy lejos, todos sabemos que Santiago describe que la consecuencia del pecado es la muerte. Pero como a veces vemos que no nos morimos de inmediato, uno dice, bueno, el pecado como que no mata. Y seguimos pecando, ¿verdad que sí? A veces, lamentablemente, digo por mí, no digo por ustedes, a veces nos permitimos pecados. Y a veces hasta jugamos con el pecado, ay. Y de repente, ¡cha! Viene la consecuencia de Dios. Porque nosotros hasta sabemos que viene la consecuencia. El pecado trae consecuencias. Por ejemplo, el que miente, no voy a decir que levanten las manos, pero el que mintió, el que robó, eso trae consecuencias. El que estafó, el que calumnió, el que criticó, el que metió chisme o la que metió chisme, dígame el chisme. ¿Tú sabes que la vecina? El chisme trae consecuencias, ¿sí o no? Los celos. ¿A cuántos no le ha traído consecuencias la ira? Cuando uno se pone iracundo, dice la palabra airaos, pero no pequé. ¿Y uno qué dice? Peco y me airo. Y después pido perdón, dice. Las contiendas. ¿Alguno de los que está acá peleó en su infancia, adolescencia? ¿Alguno peleó? Hermano, ya sé para no meterme con ustedes. Yo peleé mucho, mis hermanos, por defender a mis hermanos. Es tremendo lo que podemos hacer por un ataque de ira. A veces nos hierve la sangre, ¿verdad? Y otras cosas más. Pero sabemos que es pecado y les felicito de verdad, mis hermanos,
por ser humilde, porque para reconocer que hay pecado en nuestra vida debemos ser humildes. Ahora, hay solamente 2 porciones, hay muchos versículos que hablan acerca del pecado. Y estamos en el punto, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús es el Salvador de los pecados? Y dice la palabra en Romanos 3:23, todos pecaron, hasta los hermanos que no dijeron nada, que estaban así como unos santos, todos pecaron. Y por eso no pueden participar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Otra versión dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Verso 24, Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios, hecho posible ¿por quién? Por Jesucristo. Hizo lo necesario para librarnos del pecado. Entonces, ¿quién nos libra del pecado? Jesucristo. Pero es un don de Dios, es un regalo de Dios gratuito porque el mismo Señor permitió a Jesús. Por eso Jesucristo es el Salvador de los pecados, el Salvador del pueblo de nosotros del pecado. Versículo 25-26, dice la palabra, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. Era necesario que Jesucristo muriera por nosotros. Y si usted lo está escuchando por primera vez, se lo pongo así, hay un Dios que es santo y puro, que nunca ha pecado. Y la manera de que Él nos pueda ver santo es a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, que en esencia es Dios, tuvo que pagar el precio de nuestros pecados. Murió en la cruz y pagó el precio de nuestras condenas. Y es lo que está describiendo Romanos. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. ¿Recuerdan que hablamos de José, que es justo? Lo justo era que José denunciara a María. ¿Y cuál era el pago de ese pecado según José, porque la vio embarazada? Que la mataran. ¿Cómo se erradica el pecado del mundo? Hay una pregunta recurrente en las personas que no creen en Dios. ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite el pecado? ¿Por qué Dios permite los abusos? ¿Y por qué lo permite? Por amor a la humanidad. Porque para erradicar el pecado tiene que matar a la gente. Y si no queremos pecado acá, que se mueran todos, pues. Porque el ser humano es el que peca. ¿Me explico, iglesia? La única manera de erradicar el pecado del mundo es matando a la humanidad. Y nosotros mismos nos estamos matando, iglesia. ¿Acaso el humano no está acabando con el planeta Tierra? ¿Sí o no? ¿Son los animales? No. ¿Es la vegetación? No. Todo lo creó Dios perfecto, pero el humano ha planificado y se ha organizado para matar el planeta Tierra y al mismo ser humano. ¿Estamos en lo correcto, sí o no? Es lamentable, pero es así. El ser humano hecho a la imagen de Dios, lamentablemente no hace las obras de Dios, sino que hace las obras del maligno. Y hay gente que lamentablemente se despierta y es pensando el mal. Planifica en hacer el mal. Como robo, como me aprovecho de esto, como estafo. Si se deja, le caigo, lo mato. Cercano acá, iglesia. Solamente en este mes, frente a nosotros, ya ha matado a 2 personas. Y no la mató un perro, no la mató un pájaro, no. Ni una planta tampoco. Vino otro ser humano y agarró un revólver y le dio 20 tiros. ¿Eso es qué? Pecado, maldad que hay en los corazones de nosotros como ser humano. Dice la palabra, lo demostró en el pasado, cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Por eso nosotros predicamos la salvación en Jesús. Cuando una persona cree que es
fe o deposita su confianza en Jesús, la palabra establece que es salvo. No es necesario hacer otra cosa. ¿Que se debe bautizar? Sí, porque Jesús lo ordenó. ¿Que debe hacer discípulos? También. ¿Que debe aprender y debe crecer y madurar como cristiano? Perfecto, está bien. Pero la salvación se obtiene, no se gana, porque es un regalo gratuito de Dios y lo obtenemos cuando confiamos en el sacrificio de Jesucristo. Mira lo que dice Pedro 3:18. Porque Cristo mismo sufrió la muerte, ¿por quién? Por nuestros pecados. Diga, por mi pecado. No es que nos vamos a poner por mi culpa, no. Pero necesitamos reflexionar en esto. Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. Cristo no era el culpable. Cristo era inocente. Cristo era justo. Cristo era sin pecado. Y aún así murió por los que sí lo eran. Por nosotros murió Cristo. Para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Gloria a Dios. No solamente murió por nuestros pecados, sino que al tercer día resucitó. ¿Y quién lo resucitó? El mismo Padre a través del Espíritu Santo. Y a ese Cristo resucitado le esperamos. ¿Cuántos esperan a Cristo? Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. Verdad bíblica, Jesús nació para salvar de los pecados y condenación a todo aquel que cree y le obedece. Cuando usted cree en el Señor, cuando reconoce que es un pecador o pecadora y dice, sí, necesito a Jesús como Salvador, usted es salvo. Pero usted tiene que caminar en obediencia. He conocido muchas personas que usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Amén. Varón, Dios le bendiga. Pero ¿cómo es su comportamiento? ¿Como un hijo de Dios o un hijo del enemigo? Usted puede decir que cree en Dios, usted puede decir que es un hijo o una hija de Dios, usted puede decir que va a la iglesia, pero si usted se comporta como un hijo de Satanás, no es hijo de Dios, sino del diablo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Sí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos aterrorizados. Hermano, esto es así, esto es blanco o es negro, o es caliente, o es frío, porque tibio nos van a vomitar de la boca. Mis hermanos, se está terminando el 2024. Y vamos a comenzar un 2025. Yo, el Señor, que el 31 usted no se descarría. Porque como decía mi esposa, a veces en las fiestas patrias, en las navidades y en los fines de año, se olvidan que son cristianos. Y un hijo de Dios nunca se olvida de su identidad. Nunca. Recuerde, iglesia, que sin santidad nadie verá al Señor. Si usted y yo estamos pensando, analizando, organizando el pecado, no somos hijos de Dios. No hemos nacido de nuevo. Y por eso es necesario reflexionar, iglesia. De verdad, se lo he dicho de manera dura, tosca, directa hoy. Pero como pastor me interesa que usted conozca la verdad. Si usted está hoy acá, sentado, escuchando al Señor, y usted se está permitiendo pecados, y yo también me estoy permitiendo pecados, y acaricio el pecado, y practico el pecado, la palabra dice que el que practica el pecado no es hijo de Dios. Olvídese, no va a ver al Señor. El que es hijo de Dios no es solamente el que le confiesa, sino el que obedece. La palabra establece, Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y hay muchos mandamientos que nos dijo el Señor y están en su palabra. Por eso, iglesia, es necesario que nosotros valoremos lo que hizo Jesucristo. Hay muchas porciones, he leído solamente 2. ¿Y por qué Jesús? Porque era el único que podía pagar el precio de nuestros pecados. El justo y sin pecado murió por nosotros. Ahora usted me puede decir, pero pastor, yo peco. Ocasionalmente yo también peco, iglesia. No crean ustedes que yo no peco. Yo peco. Y cuando peco, voy a la presencia del Señor y me arrepiento.
y me duele el pecar y lloro delante de Dios, porque yo sé que el pecado nos separa del Señor. Todos los que estamos acá pecamos en algún momento del día de nuestras vidas. Pero ¿cómo reaccionas ante el pecado? Reflexiona en esto. ¿Te alegra? ¿Te contenta? ¿Dejas para más tarde el arrepentimiento? ¿Te haces el que no sabe? ¿No pasa nada? ¿Lo ocultas? ¿Cómo está tu vida, hermano o hermana? Si estamos así, es alerta, pendiente. Porque si el Espíritu de Dios está en ti, te va a decir, arrepiéntete, pide perdón, resuelve este conflicto, soluciona aquello, enmienda esto. Porque el Hijo de Dios actúa así. Vamos con el punto número 2. ¿A quiénes va a salvar? Venimos de Lucas 2:8, que dice, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y leíamos en Mateo que Cristo iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesucristo mismo en el capítulo 4, versículo 14, ya había comenzado su ministerio. Venía del ayuno de 40 días y 40 noches, fue tentado por Satanás, el tentador. Y en el capítulo 4, versículo 14, dice, entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo estaba Jesús? En el poder, ¿qué? Del Espíritu. Y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Y preste atención acá, iglesia, versículo 15. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, era honrado por todos. Decían, wow, mira cómo habla, mira cómo predica, mira cómo enseña. Dice la palabra del versículo 16, fue a Nazaret de donde se había criado. Y conforme a la costumbre, el día sábado entró en la sinagoga. Recuerde que estamos en el Antiguo Testamento. Jesucristo tenía que cumplir el Antiguo Testamento y el día de reposo era el día ¿qué? Sábado. Y entra al lugar de la reunión donde se leía la palabra y se meditaba en ella. Y se levantó para leer. Versículo 17. Se le entregó el rollo del profeta Isaías. Y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. Entonces imagínense allí, Jesús está en la sinagoga, en un lugar de reunión. Dice la palabra que se levantó para leer, una persona le entrega el rollo que es Isaías y él busca una lectura, que es el capítulo 61 para nuestros tiempos de Isaías. Porque dice la palabra, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. 2 puntos. Miren lo que comienza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar ¿qué? Buenas nuevas. ¿Y qué es las buenas nuevas? Buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? La salvación del mundo a través de Él. Por eso cuando nosotros salimos a Sal y Luz, ayer una de mis hermanas contaba que había tenido gracia con otras personas que estaban pasando. Y yo doy gloria a Dios por eso, no es porque nosotros seamos los mejores, nada de eso, la gloria es de Dios. Pero una persona se le acercó a la hermana y le dijo, qué bueno que ustedes son como que más tranquilos, más alegres. Y en otras palabras le dijo, y están anunciando una buena noticia. Porque la mayoría de veces cuando yo escucho el Evangelio, lo escucho, ¡arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! Porque te vas al infierno. Así se anuncia el Evangelio en muchas partes del mundo. Y yo sé que nosotros queremos que la gente se salve del infierno, pero no es la manera. Yo no me imagino a Jesús gritándole a la gente así. Dice la palabra y él está leyendo. Para anunciar, ¿fue ungido para qué? Para anunciar buenas nuevas. Buenas noticias. ¿Y cómo se dan las buenas noticias? Con una sonrisa. Así que mira el que está solo, dile una sonrisa, díganle, así. Muéstrenle una sonrisa a ver. Porque si no, entonces usted es de los otros que se la pasa gritando por allí.
¿Será que tenemos infiltrados así? Vamos, muéstrale una sonrisa al que está atrás. Ajá. Entonces, ¿qué leemos en la palabra? Que Jesucristo fue ungido por el Espíritu de Dios para anunciar buenas noticias. Y para eso no nació Jesús, pues. El ángel decía, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. Y esa buena noticia será de gran gozo para todo el pueblo. Ahora, esa buena noticia, ¿a quién la iba a anunciar? Porque la misión de Jesús, según esto en Isaías, la iba a anunciar a alguien. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado para proclamar que libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y si nosotros hacemos algunas preguntas en el texto, ¿por qué Jesús tenía que ser el Salvador? Porque era el ungido del Señor. Dios lo eligió, le dio de su espíritu para anunciar la buena noticia. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran los personajes? Pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. Repitamos eso. ¿Quiénes eran los personajes? Pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. ¿Quiénes de los que estamos acá entramos en esa categoría? ¿En alguna de esas? Yo entro en las 4. Yo estaba cautivo, yo estaba como una canción por allí. Ciego, sordo, de todo. Estaba hasta loco. Porque mi vida no tenía sentido, mis hermanos. Cuando la gente anda sin Cristo, anda sin sentido, sin esperanza. No tiene razones para vivir. De verdad, se lo digo de corazón. Y Jesucristo vino a anunciar la buena noticia a esa gente. Pero ¿cómo era su condición? De estar ciego. Pobres, por eso él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Está hablando de una condición espiritual, moral, emocional. Porque un pobre reconoce su pobreza y está dispuesto a recibir la ayuda, mi hermano. Y dice la palabra, versículo 19, y para proclamar el año agradable del Señor. ¿Y qué es eso de proclamar el año agradable del Señor? El año agradable del Señor alude al año del jubileo o el año del favor de Dios. Diga conmigo jubileo. ¿Qué es eso jubileo? Lo vemos en Levíticos 25:9. Si usted ve en su casa los versículos del 1 al 8 de Levítico 25, el Señor le dice a Moisés, cuando entres en la tierra prometida, te va a ir muy bien, vas a tener descendencia, y le dice un montón de cosas que va a suceder, porque el Señor está instruyendo a Moisés, no haga esto, no te unas con aquellos y esto y lo otro. Y le dice algo importante de la tierra. Miren lo que le dice. Usted lo va a buscar en su casa y lo va a estudiar. Dice, vas a trabajar la tierra por 6 años, pero el 7º año vas a descansar. No vas a hacer absolutamente nada. Porque ese año, si tú lo dejas descansar, te va a producir el doble o el triple. La tierra del fruto va a brotar de la tierra solito. Tú no vas a hacer absolutamente, tú vas a descansar y vas a comer y a gozar de eso porque el Señor tu Dios te lo va a dar. Y cada 7, ¿cuántos son buenos en matemáticas? A la 7ª semana de los 7 años, a 7 por 7, ¿cuánto es? ¿Qué es eso? ¿Cuánto es 7 por 7? 49 minutos. Hay que estudiarse la tabla del 7. Al cumplirse 7 periodos de 7 años, en el año 49, cuando se cumple el año 50 es el año del ¿qué? Jubileo. Entonces dice, el día 10 del mes 7º, o sea, el día del perdón, tocarán el cuerno del carnero para todo
el país. El año 50 se proclamará santo y se declarará la libertad para todo el que viva en el país. Este año será llamado el año del jubileo. Cada uno de ustedes recuperará su propiedad y volverá a su familia. En otras palabras, el año 50 era un año de perdón y de reinicio. Los esclavos eran libres, los que tenían deuda por 50 años, en el año 50 le iban a perdonar su deuda. ¿Qué le parece? Lógico, porque si había durado 49 años con una deuda, ¿qué la va a pagar en el año 50? El Señor se la perdonaba. Ahora, si analizamos en la actualidad, el hombre, la sociedad, ¿deja descansar la tierra? No, hermano. Ni ellos mismos que recibieron eso dejaron descansar la tierra. Por lo tanto, el Señor no cumplió su promesa. Sino que cuando un agricultor, una empresa, una industria agarra la tierra, eso es explotarlo hasta no dar más. Y acaba con eso. Y saca todo lo que tiene que sacar. ¿Somos así o no somos así? Somos así. Y el Señor había dado leyes para el descanso de la tierra, para que se reiniciara la tierra, para que existiera perdón, el año del jubileo. En otras palabras, Jesús está diciendo, hoy se está cumpliendo eso en mí. Prácticamente está diciendo, yo soy el jubileo. Yo soy el que voy a dar, ¿qué? Perdón, yo voy a cancelar todos los pecados. ¿Verdad bíblica? Jesús ofrece la cancelación total de las deudas espirituales y otorga un nuevo comienzo a aquellos que responden a su mensaje. Hoy estamos anunciando el mensaje de Jesús y si aceptan ese mensaje y confían en Jesús, ¿qué pasa? Hay jubileo, hay gozo, hay renuevo, hay un reinicio en su vida porque Jesucristo ha quitado toda la culpa, toda la maldad, todo el pecado. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces Jesús les dijo, lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. ¡Wow! Jesucristo vino a salvar no solamente a su pueblo, a todo el mundo. A todo el que cree en Jesucristo puede ser salvo, iglesia. Ya para finalizar, versículo 22 dice, todos daban testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Y qué pasa con nuestro Dios? Con el Dios todopoderoso que creó la tierra, el universo, los mares, la cordillera. ¿Qué pasa con nuestro Dios, con nuestro único Dios? A veces la gente se maravilla y dice, wow, verdaderamente este diseño, esta montaña, esta planta, este animal fue creada por alguien inteligente. Fue creada por un ser supremo. Aquí la mano de alguien superior está. Y esa mano superior es Dios. El que creó todas las cosas es Dios. El Señor que se le presentó a Moisés, que se le presentó a los profetas, que anduvo entre ellos en Galilea, que hizo milagros, que levantó muertos. Jesucristo era Dios. Y ahora está en nuestros corazones. El Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Y la iglesia, que es su cuerpo, esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, anda entre las calles. Por eso, mis hermanos, cuando yo les digo, tengan la identidad de Cristo, es que portémonos como hijos del Señor. No andes derrotado por allí. Usted no es un don nadie. No, usted es un hijo de Dios. Un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Elegido desde antes de la fundación del mundo, predestinado para su gloria, para la alabanza, para proclamar a aquel que nos libertó, que nos borró los pecados. Tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos una vida eterna, tenemos un futuro seguro, iglesia. ¿Cuánto no es eso? El Señor nos libró de malos caminos. Si yo no hubiese sido cristiano, mis hermanos, yo no estuviera acá. Quizás estuviera hasta muerto.
Porque en el barrio que me crié era peligroso. Y mis amistades, muchos de ellos no están vivos. Yo di gracias al Señor por el cuidado de mis padres, pero primeramente por la elección de Dios. Dios en su pensamiento infinito me había elegido a mí. No había nacido cuando ya el Señor había pensado en mí. Y no solamente en mí, sino en cada uno de ustedes. En sus planes eternos estaban ustedes. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a eso? Jesucristo murió en la cruz, en un madero. Derramó su sangre preciosa para el perdón de mis pecados y de los tuyos. Ahora nos corresponde a nosotros comportarnos de la manera adecuada. ¿Cómo llevamos la vida? ¿Cómo la llevamos? ¿Cómo hemos llevado este 2024? ¿Cuáles fueron nuestros pensamientos, nuestras acciones? Ya estamos a pocos días del 2025. Pero reflexiona por algunos segundos cómo has llevado tu vida. Si tus vecinos, tus familiares vivieran hoy acá, dirían de ti, verdaderamente esta persona es creyente, un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Qué dirían de ti? Mira lo que decía la multitud de Jesús. ¿Este no es el hijo del carpintero José? Algunos dijo, wow, este es el hijo de Dios. No, lo reconocieron como el hijo del carpintero. Y nosotros ayer anunciamos que Jesucristo es Rey y es Señor. Y la gente hasta nos hizo así. Así nos hicieron. Así. En una cruz murió el Hijo de Dios. Y por esa cruz, por ese sacrificio, tenemos vida eterna. ¿Crees que Jesús te puede salvar? ¿Crees que eres pobre, cautivo, ciego y oprimido por el pecado? Éramos así los que ya recibimos al Señor. Pero les digo algo a aquellos invitados, amigos que han venido hoy. Se necesita humildad para reconocer que uno es ciego, cautivo, pobre y oprimido. Jesucristo dijo, a los pobres les voy a anunciar, a los ciegos, a los cautivos, a los oprimidos. Si usted que está acá dice, yo no soy oprimido, yo no soy ciego, yo no he pecado, yo he sido buena persona, le felicito. Siga así. Siga con su vida porque usted no necesita a Cristo. Ahora, si usted es humilde y dice, yo soy pecador, yo he hecho maldad, yo estoy ciego, mi vida está oprimida, mi vida no tiene sentido, yo le presento a Cristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Es a través de Jesucristo que tenemos el puente entre la humanidad y el Señor. Yo no sé si el día de mañana, en el 2025, en el 2026, no sé, viene Cristo. Pero Cristo viene. Y viene por sus hijos. Y los hijos e hijas son aquellos que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Si usted se queda con solamente decir yo creo y no obedece, no camina como un hijo de Dios, no se integra a la familia iglesia de Dios, no se integra al cuerpo de Cristo, no obedece las enseñanzas de Cristo, ni diga que cree en Dios. De verdad que no, porque usted no cree. El que cree obedece. Iglesia, con todo mi corazón deseo, de verdad, que finalicemos bien el 2024, pero que comencemos con todo el año 2025. Porque Jesucristo pagó un alto precio y no es para que nosotros estemos perdiendo el tiempo, iglesia. No perdamos el tiempo. No se distraiga. No duerma más de lo que debe dormir. Los tiempos son malos y Cristo viene pronto. Y nos dejó una gran misión, iglesia. Que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el Evangelio, que bautizáramos, que hiciéramos discípulos y que le enseñemos todas las enseñanzas de Jesús.
¿Puede ponerse de pie, por favor? Y vamos a orar, y si usted es salvo o salva, dígale: Señor, muchas gracias, porque tú eres Jesús, mi Salvador. Confiéselo con su boca, dígale allí: Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Dígale: hoy te doy gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, porque era tu plan. Dígale: Señor, gracias por tu gran amor, por enviar a tu Hijo a nacer en un pesebre. Gracias, Padre, porque ese niño no solamente nació, sino que creció, ejerció un ministerio, y gracias a su ministerio yo pude conocer la verdad. Allí donde está, ocupe unos segundos y agradezca al Señor por la salvación de su vida, la salvación de su alma, por la vida eterna, por un lugar junto al Señor en la eternidad. Dígale: Señor, muchas gracias, Padre. Y mientras usted agradece, yo hablo con aquellos que no conocen al Señor. Tú que has escuchado acerca de Dios y de su Hijo, tú que has venido a esta iglesia o quizás otra, tú que has escuchado el mensaje a través de tus amigos o familiares y te han dicho: Jesucristo es el Salvador, yo te lo confirmo hoy. De parte de Dios te digo: Jesucristo es tu Salvador. ¿Y por qué es el Salvador? Porque Él murió por ti. El justo murió por ti. Cuando tú y yo éramos pecadores, Jesucristo pagó nuestra deuda. Y si has sido tocado por el Señor, si has sido inquietado y deseas reconocer tu condición de pecado, de pecador, haz esta oración conmigo. Yo sé que el Señor te está tocando ahora en tu corazón. Te está hablando a ti. No te distraigas. Dios te está llamando. Este es tu día. El Señor te dice: ven. Así que allí donde está, repite esta oración conmigo y dile: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Perdona mis pecados con la sangre de Jesucristo. Señor, sálvame de mi maldad. Borra todo aquello que he hecho malo. Inscríbeme en el libro de la vida. Dame el regalo de la vida eterna. Y que cuando venga tu Hijo, yo me vaya con Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Levante su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a mis hermanos. Gloria sea al Señor. Como dice su palabra, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que denle un aplauso más fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hablo con esas personas que levantaron su mano o que quizás hicieron la oración pero no levantaron su mano. No importa. No salva la mano levantada. Lo que salva es un corazón humillado, humilde. Al terminar la reunión, sube la escalera. Allá está una de mis hermanas servidoras que tiene un cartel que dice conexiones. Allí le van a explicar un poco de lo que usted acaba de hacer y le enseñarán cómo conectarse con Dios y con la iglesia. A mis hermanos, a la familia del Señor Vida Eterna, yo deseo como ministro del Señor, como pastor, que pasen un feliz año. Que el Señor los sorprenda con grandes bendiciones de lo alto. Que las bendiciones ricas, celestiales que tiene el Señor para usted en el año 2025 sean dadas para usted. Les amo en el Señor, que Dios les bendiga.